Dios los bendiga. Este es el maestro José Ruiz. Estamos en este domingo dando la clase de intermedios. Esta es la clase de intermedios para la Iglesia Discípulos de Cristo Hispana del norte de Orlando, que pastorea nuestro reverendo Héctor Santiago. De nuevo, mi nombre es José Ruiz y esta es la clase del 27 de febrero del 2022. Esta es la unidad 6, Sabiduría Bíblica a Problemas Sociales, lección 4, y vamos a hablar hoy de la homosexualidad y el odio. En el día de hoy vamos a considerar lo que Dios piensa sobre la homosexualidad y las personas que menosprecian y maltratan, disculpen, a los homosexuales. Ay, disculpen, tengo la alergia hoy. También vamos a hablar de por qué la gente puede luchar con la tentación, de por qué la gente puede luchar con la tentación homosexual y cualquier otra tentación, y cómo los cristianos podemos responder. Y también vamos a hablar de cómo pedir ayuda a Dios para vencer la tentación homosexual y alcanzar a los que luchan con esto. Así es que, ¿por qué Dios da reglas sobre el sexo? Vamos a leer esto. Levíticos 20 del 10 al 13. Si un hombre cometiera adulterio con una mujer de su prójimo, eso es tener relaciones sexuales con una mujer que no es de él, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre lo descubrió y ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntase con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Así es que, ¿por qué Dios da reglas sobre el sexo? Bueno, las reglas de Dios respecto al sexo pueden parecer bien estrictas para algunos, pero estas reglas estaban diseñadas para reflejar la naturaleza de Dios y nos protegen de las consecuencias de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Mire, muchachos, nosotros somos ovejas. Y como vemos a la izquierda abajo, Dios es nuestro pastor. Él nos cuida y Él es el pastor de todo. Dios nos rescata cuando salimos de los caminos y de su voluntad y caemos en dificultades porque no lo seguimos. Muchas veces hasta nos tiene que cargar. Muchas veces nos lleva a nosotros, porque nosotros mismos no podemos llevar las consecuencias, los problemas, las situaciones de nuestra vida. Nuestra labor es seguirle. Eso es simple. Nosotros tenemos que seguir a Dios como ovejas. Y Dios da unas directrices y tenemos que seguir esas directrices. Pero ¿por qué entonces Dios da reglas sobre el sexo? Bueno, básicamente la pregunta entonces que sigue es cómo el obedecer las instrucciones de Dios acerca del sexo nos protege. Hay consecuencias que son graves en tener relaciones antes del matrimonio, fuera del matrimonio. Hay consecuencias físicas, hay consecuencias emocionales, hay consecuencias psicológicas, hay consecuencias sociales y hay consecuencias espirituales. Cuando alguien duerme con la mujer de su prójimo, está hiriendo a varias personas. No es simplemente una cosa entre ellos dos. Hay otra gente que está herida. Así que tenemos que decidir si obedecer o no. Tenemos que decidir si vamos a seguir al blanco hacia Dios o si vamos a seguir por donde nosotros querramos. Y la vida muchas veces, como vemos en el centro, tiene momentos en que tenemos que decidir si seguir el camino nos lleva a destrucción o virar hacia atrás cuando estamos en el camino equivocado. Y el cuadro de la derecha a la izquierda abajo, perdón, de la derecha abajo, es un cuadro que yo me acuerdo que tenía mi abuela y mi abuelo, y es acerca y es una pena que no lo tenga más grande, pero habla de los dos caminos. El camino ancho, y el camino parece bien bueno, el camino es bien atrayente, pero lleva arriba a la perdición. Y está el camino angosto, que de por sí es difícil de empezar a caminar, a la derecha abajo,
pero ese camino, que es el camino angosto, el difícil de llevar, nos lleva a la salvación. Es más cómodo dejarnos llevar por nuestras propios metas, lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos causa placer, es más cómodo. Pero muchas veces esas cosas nos apartan y nos llevan a consecuencias negativas. Así es que, ¿qué es la homosexualidad? Pues entonces vamos a hablar de eso. Cada vez somos más desafiados, y esto es por las reglas sociales, y nosotros como si cristianos lo somos, no solo a ser tolerantes, no es nada más que toleremos a las personas o que vivamos en paz con ellos, sino que ahora se nos dice que tenemos que abrazar ese estilo de vida, ver las cosas buenas de ese estilo de vida. En Romanos 1, 20 al 23 dice así: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente invisibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está hablando de la creación, de que podemos ver a Dios a través de la creación y la gloria de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Así que en este pasaje, quiero apuntar varias cosas. En el versículo 21 habla de que tenemos que ser, de que hemos conocido a Dios. Y nosotros muchas veces hemos conocido a Dios, pero hay personas que aún conociendo a Dios no le glorifican como a Dios. Y Dios se merece toda la gloria. Dios es el Señor de Señor, el Rey de Reyes, el Creador, y Él se merece toda la gloria. Pero la tendencia de muchos de nosotros es que nos envanezcamos en nuestros propios razonamientos, lo que nos gusta, y pensamos y razonamos, y básicamente pensamos o llegamos a pensar en nuestro razonamiento que hay cosas que a Dios no le gusta, pero que no son tan malas o que no son malas. Entonces, eso termina cambiando la gloria de Dios, del Dios incorruptible, del Dios que no tiene corrupción, que no cambia, que no hay deficiencia en él, y la cambiamos por cosas humanas, semejanzas humanas. En fin de cuentas, muchachos, lo que pasa en nuestros corazones es que muchas veces le damos más lealtad a lo creado y no al creador. Le damos más lealtad al dinero y no al que creó el dinero. Le damos más lealtad al cuerpo que al que hizo el cuerpo, los que tienen cuerpos bonitos o trabajan mucho para que su cuerpo esté ahí. Le damos lealtad al saber en vez de al que hizo la inteligencia. Le damos más lealtad al tener en vez de al que creó todo. Y eso es nuestra tendencia en básicamente muchos aspectos de nuestra vida. En Romanos 1, del 24 al 27, dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual fue bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Acuérdense que en el primer versículo leímos: hombres se acostaron con hombres, y aquí está hablando de mujeres acostadas con mujeres y teniendo relaciones. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Así que vamos a analizar un poco este versículo. En el 26 dice que Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. ¿Ok? Y después entonces habla de la lascivia. Se encendieron en su lascivia.
Lascivia significa un deseo y actividad sexual exacerbados. El sexo fue hecho por Dios y el sexo tiene su momento y el sexo es para placer, para la pareja, además de para procrear hijos. Pero Dios hace las cosas y esa sensación de placer que nosotros tenemos en muchas cosas, cuando sentimos placer, nos gusta y queremos más. Y si lo hacemos mucho, y mucho, y mucho, y mucho, y mucho, después es bien difícil y nos podemos convertir en esclavos de esas cosas. Puede ser, muchachos, la comida, muchachas, puede ser la comida, puede ser guiar rápido, puede ser usar drogas, alcohol, puede ser sexo. Pero el punto es que de momento lo deseamos tanto y lo hacemos tan exacerbadamente porque vamos cayendo en este círculo de hacer las cosas y tener una recompensa y nos gusta y queremos más. El pecado sexual, muchachos, muchachas, procede de nuestra propia adoración a nosotros mismos. Es como que queremos más y más y más y más. Es cambiar lo que Dios dicta por lo que a mí me gusta. Y de ahí es que vienen los pecados sexuales. Así es que en Romanos 1, 28, 32 dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Llega un momento en que el Espíritu Santo ya no da, no te hace sentir o no te ayuda a sentirte culpable, avergonzado, sino que en la mente uno empieza a justificar las cosas y a justificar las cosas y seguimos haciendo cosas que no nos convienen. Y entre ellas habla de la fornicación y los pecados sexuales. Y de nuevo, esta clase está hablando también de la homosexualidad. Y eso es bien importante. Y dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que eso es la consecuencia de estar con esta mente reprobada. Así que acuérdense, fornicación, digno de muerte. ¿Vieron eso? Dios no aprueba nada de lo que está aquí. Pero veamos un poquito esto. Quiero que veamos esto bien. Miren ahora el mismo versículo y vamos a hablar de otras cosas que también son parte de este versículo, que se básicamente aplican a tener una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estamos hablando de injusticia. Los que practicamos la injusticia también merecemos la muerte. Los que practicamos la perversidad, los que practicamos la avaricia, los que practicamos hacer las cosas malas, la envidia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a envidiar lo que tienen nuestros amigos, lo que tienen nuestros vecinos, otros familiares? Los homicidios. Y sí, hay maneras de matar físicamente, pero hay también maneras de matar a las personas emocionalmente. Contiendas, murmuradores, los que murmuramos, detractores. Y básicamente detractores, el que critica a una persona o una cosa o manifiesta un juicio peyorativo, un juicio negativo por no estar de acuerdo con ella. ¿Y cuántos de nosotros, porque no estamos de acuerdo con las personas, criticamos a la persona y las tenemos en juicio? Los injuriosos, los soberbios, los altivos, los implacables, esta gente que tiene unos corajes que no se pueden calmar, los que no tienen misericordia. Dios no aprueba. Pero miren, muchachos, esto es cuestión también de ver la viga en nuestros ojos, porque sí está hablando de las cosas sexuales, como la fornicación, pero habla de todas estas cosas. Y es peligroso nosotros atacar a una persona porque comete un pecado cuando nosotros cometemos nuestros propios pecados y todos merecemos la muerte. Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también los que se complacen con los que las hacen. Así que muchachos, es importante que veamos esto. Todos pecamos y todos nos merecemos la muerte. Así que, y esto es bien importante. Así que vamos entonces a seguir un momentito ahora
Porque entonces yo quiero llevarlos a cómo nosotros debemos responder a la homosexualidad. Miren, en los 80, nosotros, muchos de los evangélicos, perdimos una batalla que pudimos haber ganado. Era la batalla en que se dio en torno al SIDA o al virus de inmunodeficiencia adquirida. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En los 80 empezó esta enfermedad y fíjense que en inglés, esto es una cita que saqué en inglés: "A failure to act that many attribute to the fact that HIV was primarily affecting gay men, intravenous drug users, and immigrants and racial minorities." Como esta enfermedad empezó a atacar a los homosexuales, a los que usaban drogas, a los inmigrantes, a las minorías, pues mucha gente, pues eso es juicio de Dios, y no los atendieron. Estas personas murieron solos, estas personas murieron avergonzados, estas personas murieron lamentándose, estas personas murieron con coraje. Nosotros, muchos de los evangélicos, no estábamos allí, no entendíamos, no llegamos o actuamos en amor hacia estas personas. Y esa batalla la perdimos grandemente. Pero fíjense que cuando perdemos la batalla, muchas veces no es que ni siquiera si criticamos a la gente, los criticamos o los condenamos, porque hubo pastores que desde los púlpitos básicamente decían: eso es juicio de Dios, eso lo mandó Dios para acabar con los homosexuales. Y lamentablemente, pero la mayoría de nosotros lo perdimos porque no hicimos nada, porque nos quedamos callados, porque los días pasaban y no hacíamos nada. Es importante que entendamos que nosotros debemos responder a la homosexualidad estando allí, no estando callados. Vamos entonces a hablar un poco más de esto. En Juan 8, del 8 al 11, nos indica cómo Jesús respondió a un pecado sexual. Dice que estaba cometiendo esta mujer. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. ¿Se acuerdan? Esta mujer fue traída por los fariseos y le dijeron: esta mujer fue encontrada en pecado. No trajeron al hombre, que dice la Biblia que los dos son dignos de muerte, pero trajeron a la mujer nada más. Entonces, tras de eso, entonces Jesús, y le dijeron a Jesús: ¿es digna de muerte o no? Y Jesús lo que hizo fue que se puso a escribir en el suelo. No se sabe exactamente lo que escribió. Muchos dicen que eran distintos tipos de pecados. Podemos pensar que a lo mejor. Pero mientras Jesús escribía en la tierra, dice que ellos, los que estaban acusando, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno al otro, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Porque Jesús había dicho: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo no te condeno, vete y no peques más. Así que, ¿con quién nos identificamos en esta historia? Es bien fácil identificarse con Jesús. Yo voy a perdonar. Y gloria a Dios, esa es nuestra meta. Con ese es que nos tenemos que identificar. Pero hay otros personajes aquí. Está una persona que cometió pecado y está enfrentando la muerte por la culpa de su pecado. Están personas que acusan a esa mujer de pecado y en vez de tener compasión y amor por esa mujer, lo que quieren es matarla. ¿Con quién nos identificamos en la historia? ¿Cuál es nuestra actitud y cómo nosotros vamos a responder a la homosexualidad o a las personas que practican una vida homosexual? Así es que, ¿cómo debemos responder a la homosexualidad? Si yo me siento con esos sentimientos. Bueno, antes de seguir un momentito, quiero aclarar esto y de nuevo, muchachos, debemos nosotros responder a la homosexualidad como Jesús respondió al pecado. Él le dijo: ve y no peques más. O sea, le dijo a la mujer: ya cambia tu estilo de vida, pero no la condenó.
Nosotros no estamos para condenar, esa es nuestra labor. Nosotros estamos aquí para ser manos, piernas, boca de Jesús, de Dios. Nosotros estamos aquí representando eso. Así es que, ¿cómo debemos responder a la homosexualidad si yo me siento con esos sentimientos? Así que vamos a usar las figuras un momentito. Muchas veces nosotros tenemos sentimientos que nos confunden, que son bien reales, y yo quiero hacer cosas que no le agradan a Dios. Lo primero que nada es darse cuenta de ello. Admitir que nosotros muchas veces en todo, como vemos aquí abajo a la izquierda, todas las cosas que podemos escoger dentro, todas las cosas que sentimos, muchas veces es bien confuso, pero estos sentimientos pueden ser también bien en contra de las cosas que nosotros creemos o de lo que nosotros entendemos que está correcto. Lo primero es que tenemos que hacer es orar, pedirle a Dios que nos oriente, que nos diga y estar bien pendiente y aclarar no solo mis sentimientos. Lo más importante es aclarar lo que quiere Dios, cuáles son las reglas de Dios y lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida y lo que Dios dice que está correcto o no. Una vez nosotros tenemos eso bien claro y eso está bien claro en la Biblia, entonces es que nosotros podemos en nuestro cerebro tratar de empezar a organizar estas cosas y pedirle a Dios que nos ayude a organizar. Porque para Dios es importante los sentimientos, para Dios es importante cómo tú te sientes. Y si tú tienes atracciones que no agradan a Dios, y si tú tienes cosas que tú quieres hacer que no agradan a Dios, tú se las puedes poner en la mano de Dios y Dios obra en tu corazón como obra en el mío con las cosas que a mí me gustan y las cosas que me atraen, que no agradan a Dios en mi vida. Así que muchachos, tenemos que entregarnos a Dios, tenemos que leer su palabra y estar bien seguros y tenemos que pedirle a Dios que nos dirija, que nos ayude, que nos ilumine. Y Dios tiene personas en nuestra vida, está el pastor, que podemos venir a hablar con ellos, los consejeros de jóvenes en la iglesia, que podemos hablar con ellos y podemos pedirle, están los ancianos de la iglesia, son personas que están ahí para poder orar por uno, para poder escuchar a uno y para poder también dar palabras de consejo, palabras de consuelo, palabras de esperanza. Estos muchachos en nuestra iglesia no es una iglesia de gente perfecta, nadie lo es, ni el más alto el pastor, ni el más bajo, si podemos de alguna manera pensar que hay alguien más bajo, eso no importa. Lo importante es que todos somos imperfectos y todos necesitamos que agarrarnos de Dios todos los días para hacer las cosas que tenemos que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso implica también nuestra actitud hacia la homosexualidad. ¿Cómo debemos responder entonces a la homosexualidad? Dice en 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tantas tentaciones, muchachos, tantas tentaciones. Desde arriba, como vemos, quedarnos en el internet toda la noche viendo cosas que a veces hasta son malas en sí mismas y a veces no son malas, pero abusamos de eso y perdemos horas y horas en eso. La vida, como vemos a la izquierda abajo, es un momento, trae muchos momentos de oportunidades y está la gloria, la fortuna, el dinero, el éxito, la fama, pero ninguno de ellos nos va a llevar a la felicidad. La felicidad está en otro sitio, a la felicidad hay que ir en otra dirección. Tantas tentaciones de cosas como vemos con las comidas, tantas tentaciones como vemos en este cuadro de un hombre que hay un sello que dice acabado de pintar y nosotros queremos pintar, queremos tocar, queremos tocar, queremos tocar. ¿Ves? Y cómo nos sentimos así. Si hay alguno que nos dice no, no lo toque, ahí es que queremos tocar y ahí es que nos dan las ganas de tocar. El dinero, hay tantas tentaciones. Muchachos, agarrémonos del Señor. Cuidado, ¿ok? Cuidado. En 1 Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa
está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ya a la edad de ustedes, sexto, séptimo y octavo, hay que hablar de estas cosas, porque ya muchos de sus compañeros ya están básicamente practicando tener relaciones sexuales de alguna u otra manera. Miren, muchachos, todos los pecados son pecados y todos son malos y todos son dignos de muerte, pero hay pecados que nos agarran y no nos quieren soltar. Y la Biblia es bien clara en eso. Hay pecados como la fornicación que nos da tanto placer que salir de eso es bien difícil. Ustedes van a ver, y Dios quiera que nunca le pasen a ustedes, pero ustedes van a ver amigos de ustedes que empiezan a pensar en sexo, a hablar de sexo, a ver revistas pornográficas, a ver cosas o imágenes pornográficas en los teléfonos y después no hablan de más nada ni piensan en más nada y cada vez que ven a una persona del otro sexo lo que están pensando es en sexo y eso nos puede pasar a otros porque ese tipo de pecado esclaviza. Hay un centro de placer en nuestro cerebro que ese tipo de pecado nos cautiva y hay que tener mucho cuidado. Tenemos que, dice la Biblia, huir. No es hacerte el fuerte, es huir. Es no estar solo con una persona a la cual somos atraídos. No estar hablando de cosas indebidas. Tenemos que huir. Solo Jesús, como vemos abajo a la izquierda, puede cambiar una cosa desorganizada en una cosa organizada, una prueba en un testimonio, una dificultad en triunfo, una víctima en victoria. Solo Dios lo puede hacer, pero Dios lo puede hacer. Y si tú te sientes en derrota, si tú te sientes como una víctima, Jesús puede tornarte a ti en victoria. Solo Jesús, como vemos en el centro, porque Él ya pagó el precio en la cruz y Él sin pecado murió por nuestros pecados. Así que la victoria está en Jesús y en Él es el que tenemos la victoria para todos los aspectos de nuestra vida. Y ese es el Jesús que nosotros modelamos, el Jesús que es compasivo, el Jesús que más que juzga, que ama, el Jesús que sí le dice a la persona, ve y no peques más, pero está ahí para ayudarnos, porque esta pelea no la podemos ganar nosotros. Así es que tantas tentaciones, en cómo podemos entonces luchar contra ella, en 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido alabados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Jesús ya murió por nosotros y cuando ustedes acepten, los que no hayan aceptado o los que y ya los que aceptaron a Dios como su Salvador, ya entonces ese sacrificio de Jesús es real en nuestra vida y somos lavados y somos santificados, somos santos. Y sí vamos a pecar, pero rápido venimos al Padre y le pedimos perdón y tratamos de que nuestro corazón siga dispuesto a que Dios obre en él y nos forme y que nuestro corazón sea cada vez más semejante al corazón de Dios. Así es que es un placer estar con ustedes. Y ha sido un placer hablar de estas clases. Ya el mes que viene, que es el próximo domingo, vamos a empezar otra serie con un libro nuevo. Y va a haber un libro de estudiantes. Así es que muchachos, si pueden hablar el domingo, buscar a cualquiera de los maestros de intermedios para que nosotros los ayudemos a obtener el libro de estudiantes. Es importante que practiquemos el buscar a Dios y el buscar de Dios y el leer su palabra durante la semana todos los días. Los queremos un montón. Estamos orando por ustedes. Ustedes oren por nosotros. Qué lindo es pertenecer a una familia en que nuestra meta, nuestra guía, nuestro propósito es adorar a Dios, complacer a Dios y obedecer a Dios. Y amar, porque cuando obedecemos a Dios, amamos a Dios. Dios los bendiga.